La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica corresponsal por Baja California de esta corporación. En esta tercera sesión del ciclo Julio-Diciembre 2025, dialogaremos con Mario Ceruti, quien ocupa el sillón número 8. Me da mucho gusto estar contigo en esta histórica Academia Mexicana de la Historia y qué mejor que sea en el marco de una fecha significativa, ya que este mes de septiembre se cumplen 50 años de tu llegada a México, querido Mario Ceruti. Para ser exacta, hace 2 días, el 24 de septiembre de 1975, aterrizaste y saliste de una capital para llegar a otra. Saliste a Buenos Aires para llegar a México. Bienvenido a estos diálogos, bueno, Mario. Muchas gracias, Araceli, por la invitación y por recordar ese detalle. Medio siglo, como los 20 años del tango, ¿no? Ya pasaron, ¿sí? No, pues ya pasaron 20 y otros 20 y vamos por otros 20. Pero mira, antes de hablar sobre estas 5 décadas de trabajo arduo y académico que vamos a recorrer, espero, con algo de detalle en estos diálogos, porque se trata justamente de dejar esta memoria para la Academia Mexicana de la Historia, a mí me gustaría que empecemos con algunos eventos antes de tu salida de Argentina. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Adelante, adelante. Mira, me llama la atención varias de las actividades que realizaste antes de ese 24 de septiembre del 75. 20 años atrás, casi 20 años atrás, estabas iniciando como aprendiz con estudios técnicos para adolescentes y después en el 54 fuiste operario en la fábrica militar de aviones, como podemos ver en pantalla. Así es, sí. Sí, a los 13 años me incorporé a una escuela para aprendices, dentro del plan que tenía en esa época el gobierno peronista de esos años, ¿no? De formación de cuadros obreros y trabajadores calificados. Entonces pasé 3 años haciendo algo de instrucción militar, porque estábamos en una fábrica de las Fuerzas Armadas, fábrica de aviones, y otra parte del día recibíamos clases ya en el centro de la ciudad. Y al terminar ese ciclo de 3 años, automáticamente la organización industrial, donde había no solamente fábricas de aviones, sino también de automóviles, motocicletas, paracaídas y otras cosas, te recibía y pasabas a ser ya asalariado de planta en alguno de las especialidades que habías elegido. Yo elegí la especialidad de electricidad, así que me mandaron a un taller donde estuve hasta que terminé ese ciclo y haciendo otras cosas que ya te voy a contar. Oye, pero en el 62 tuviste por fuerza que hacer el servicio militar. O sea, sí, claro. Tocaba. Todavía yo estaba como asalariado en esta fábrica cuando me tocó el servicio militar, que en Argentina en esa época era obligatorio. Y lo hice ahí mismo, en la misma empresa donde estaba a un costado el cuartel para soldados, oficiales y suboficiales. Pero no la pasaste mal, te integraste como delantero de la selección de la base militar, ahí todavía hacías algunas suertes con el balón. Sí, yo jugaba fútbol desde muy pequeñín. Primero fui centro delantero, después pasé a ser medio, y cuando hice el servicio militar me integraron a la selección de esa unidad militar
para un campeonato que había con otras regiones, con otros soldados. Ahí anduve en eso. Y ya fueron de las últimas veces, porque saliendo del servicio militar intenté hacer un año de ingeniería civil, y ya no pude seguir jugando fútbol. E incluso abandoné esto de la ingeniería civil para pasar al periodismo, que es otra fase de la actividad previa a llegar acá. Sí. Pero antes del periodismo, fuiste parte de Fiat. Sí, claro. Sí, en esta suerte de integrarte como asalariado, ¿no? Sí, como yo había hecho un ciclo técnico posterior al que te dije, que lo hacíamos de noche, entonces como técnico, mecánico, electricista, pude ingresar un año a la empresa italiana Fiat, en una situación totalmente distinta. Era como encargado de una unidad de productiva, una línea de producción. Sí, pasé un año. Y ya me cansé un poco de las fábricas y me enrumbé hacia otras cosas que me interesaban más. Sí, en el 63 ingresaste a la carrera de periodismo. ¿Por qué? Bueno, ahí vendría lo que tú le has preguntado a otros colegas, ¿no? ¿Cómo haces para llegar a la historia? Y mi camino fue hacer primero la licenciatura en periodismo. Y empecé a trabajar ya en periodismo. Pero esta escuela de periodismo, que era de dos organizaciones sindicales locales, nos plantearon un programa muy rico en variedad de disciplinas. Teníamos profesores de psicología, de economía, de literatura, de ciencias políticas y, por supuesto, las clases de periodismo. Y una cosa que, mientras yo hacía algo de periodismo ya y estudiaba, me percibí que si un periodista no conoce bien la historia, va a tener serios problemas en poder a veces comentar o opinar sobre ciertos temas. Entonces, cuando fui cerrando el ciclo de 4 años de la Escuela de Periodismo, ahí apareció la idea de incorporarme ya a la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, para estudiar historia. Sí, así que la vía mía para entrar en la historia fue un aprendizaje previo de un conjunto de disciplinas de humanidades y ciencias sociales. Finalmente me definí por la historia, sí. Claro, pero bueno, no quiero dejar mencionar que por una parte el periodismo te llevó al ámbito deportivo, yo me imagino que por esta tendencia tuya en años previos a pegarle al balón, pero también te llevó a otro espacio que me imagino que es donde se da esta cuestión de decir, bueno, un periodista tiene que también tener muy clara la historia, porque finalmente te van a tocar eventos importantes de manifestaciones sociales, donde vas a cubrir, por ejemplo, el evento del discurso de Osvaldo Dórticos, entonces presidente de Cuba, en medio de una situación un poco álgida, ¿no? Sí, son años desde 1966 en adelante, muy bravos en Argentina en general y muy complicados sobre todo en Córdoba, que era una ciudad con un fuerte potencial obrero, muy representativo de los sectores más radicales, ¿verdad? Y también una ciudad que era estudiantil desde décadas atrás. Entonces va a quedar muy convulsionada esa ciudad en 1969 y en 1971, que es cuando yo estoy ya ejerciendo ya no tanto el periodismo deportivo como el estar en la calle, que me tocó enfrentar situaciones muy críticas. Es la época de la aparición de sectores guerrilleros en Argentina y en Córdoba, es la época de una sucesión de golpes de Estado. Y bueno, todo muy caliente, muy caliente. Así que fue otra experiencia. Y bueno, como bien ya indicabas, te vas a la Universidad Nacional de Córdoba a completar esta idea de los hechos sociales.
justo a través de la carrera de la historia, por haberte dado cuenta de que era necesario tener muy clara noción de la historia de una localidad, de un país, de eventos pues a otra escala. Sí, no, y de la historia en general, de América Latina en particular. Y además yo entré a la universidad casi con 30 años y con una serie de experiencias previas que me permitían recoger con mayor madurez todo lo que se decía ahí, los profesores. Y empieza a ver esos comportamientos y formas de trabajar que todavía trato de tenerlos, de hacer todas las cosas a su tiempo, ¿verdad? Te digo esto porque cuando yo recibí el llamado desde Monterrey para ver si podía venir, quien me convocó fue un antiguo profesor mío en la Universidad de Córdoba, del cual yo había sido ayudante de cátedra también, en medio de todas las cosas, ayudante de cátedra, y me preguntó si yo ya estaba licenciado. Eso fue el profesor Guillermo Beato, que estuvo mucho tiempo acá en México, y yo un mes antes había aprobado la tesis de licenciatura. De manera que encajó algo muy acertadamente esto, y me dice, bueno, acá tienes trabajo en Monterrey. Ellos estaban en Monterrey con otro colega italiano cambiando los planes de estudio, estaban reformulando una serie de carreras, no había carrera de historia, no había carrera de sociología, no había carrera de lingüística. Una nueva administración puso en marcha todo eso y entonces en medio de las necesidades vino esta posibilidad de que yo asistiera. Así que a los 15 días tomé el avión y como tú dijiste, el 24 o 25 de septiembre aterricé en Ciudad de México. Sí, muy rápido, todo muy rápido, ¿no? ¿Te parece que en el próximo segmento hablemos de la llegada a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Sí, sí, con mucho gusto. Volvemos en un momento para seguir dialogando con el doctor Mario Ceruti, sillón número 8 de esta honorable Academia Mexicana de la Historia. Estamos de regreso en este diálogo con el doctor Mario Ceruti, sillón número 8 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. En este segmento me gustaría hablar ya de tu llegada a México a partir de una institución que yo creo que la vamos a ver y a nombrar a lo largo de lo que resta del diálogo, porque sin duda uno no puede hacer muchísimas cosas en la academia si no nos cobija una institución. Y en este caso, la Universidad Autónoma de Nuevo León te cobijó desde tu llegada a México. Bueno, pasaste algunos días en Ciudad de México y finalmente el 29 de septiembre llegas a la región de las montañas. Te invitó el doctor Beato y ahí te recibió el rector Luis Eugenio Todt. Sí, un poquito fue así. El 29 de septiembre es cuando me dan la planta y empiezo a trabajar. Creo que yo llegué un día o dos antes, pero muy impresionante comparado con las situaciones actuales, ¿no? En ese momento la Universidad Autónoma de Nuevo León estaba en una reestructuración muy fuerte, también derivada de todos estos acontecimientos sociales y políticos que hubo en los años 60 y 70 también en México. La universidad había tenido una crisis muy importante, muy grande, y el rector que estaba en ese momento, Luis Eugenio Todt, fue el que me firma inmediatamente la planta para incorporarme a la universidad. Ahora, eso fue porque, como te decía recién, desde la Facultad de Filosofía y Letras hubo una nueva administración que se encargó de montar y llevar adelante nuevos colegios. Uno de ellos era el Colegio de Historia. No había un licenciado o un egresado en licenciatura en Historia en Monterrey en ese momento. Las invitaciones que se habían hecho a Ciudad de México, entre otros lugares,
no recibieron resultados positivos. Creo que influía mucho lo del calor. Total que Guillermo Beato, luego de consultar con una compañera egresada si había terminado la licenciatura, que no había terminado ella, otro elemento de combinación, fue cuando me habló a mí. Y yo aterrizo entonces y me pongo a impartir las asignaturas que yo traía más desarrolladas, tanto por mi tesis de licenciatura como por los estudios que había hecho en diferentes materias en Córdoba. Así que comencé a dar historia de América Latina y a historia de América en dos colegios, en el Colegio de Sociología, que era el más grande en ese momento, y el Colegio de Historia, que era un grupito muy pequeño. Entonces sí, la recepción fue muy agradable. Dos meses después llegó mi señora con mi hija, y no hubo un proceso de adaptación, realmente nos integramos muy rápidamente. Sí, rápidamente, sí. En este momento te va a tocar, como dices, trabajar para el Colegio de Historia, revisar planes de estudios, revisar materias, y poco a poco te vas ya iniciando en lo que va a ser como la labor propiamente académica. Vas a escribir 3 años más tarde tu primer artículo y tu primer capítulo. En el caso del artículo fue sobre Monterrey en la revista Cátedra en el 78, y el capítulo en un libro que coordinó el historiador brasileño Ciro Cardoso en Siglo XXI Editores. Ahí empiezas ya a dar esos primeros productos de tu trabajo. Sí, otra de las sorpresas, desde nuestro conocimiento tan general sobre América Latina que teníamos allá, muy desde un sesgo de izquierda, en realidad, esto de las burguesías y burguesías industriales era como algo inexistente a escala latinoamericana. Así que yo llego a Monterrey sabiendo que es una ciudad industrial, lo descubro al llegar, pero cuando me pongo a investigar en un proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por Enrique Florescano, donde trabajaba Guillermo Beato, cuando me pongo a investigar en las fuentes notariales, voy descubriendo algo que era exactamente todo lo contrario de lo que nos repetían en general muchos libros de la época, ¿verdad? Con la teoría de la dependencia, incluso con la mirada cepalina, de que esto de la industrialización no era algo que podía salir muy próspero en América Latina. Bueno, entonces con esas fuentes, mi primer trabajo es sobre un empresario. Me acuerdo, Patricio Milmo, que es de una familia de las que todavía existen y operan en el noreste, ¿verdad? Y el primer trabajo que escribí en una revista de la facultad fue sobre ya el desarrollo del capitalismo en Monterrey. Sí, y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza mi itinerario desde 1977-78, y en Monterrey los estudié durante varios años, y varios de los trabajos y libros que he sacado tienen que ver con Monterrey. Sí. Yo creo que sin duda dos de los más importantes en la década de los 80 es Economía de Guerra y Poder Regional en el siglo XIX, Gastos Militares, Aduanas y Comerciantes en los años de Vidaurri, 1855-1864, y Burguesías e Industria en América Latina y Europa Meridional. Creo que... Ese es un poquito posterior. El que sacamos es Burguesía y Capitalismo Monterrey. Que acaba de salir la cuarta edición. Esta es la cuarta edición, ciertamente. Sí. Ahí es donde vas a enfocarte en esto que nos comentas. ¿Fuiste influenciado de alguna manera por el trabajo de Sombart, economista alemán que escribió sobre el burgués? Más o menos, no necesariamente. A mí lo que más me impresionó en ese momento eran las fuentes que yo encontraba, y
mucho de lo que yo señalaba tenía que ver con ideas que habíamos heredado y que todavía son vigentes. Acumulación originaria, etcétera, etcétera. Y lo que yo estoy viendo en Monterrey, que es el motivo del primer libro, el sobre economía de guerra, es describir los años revueltos que van después de la pérdida de territorial con Estados Unidos, cuando la frontera se acerca a Monterrey a 200 kilómetros, y 1890, donde no hay un proceso estricto de industrialización. Hay algunas fábricas textiles dispersas que también están en Durango, en Coahuila y en Chihuahua. Todos tenían textiles en esa época, pero no era un proceso realmente de industrialización. Y ahí sí, poco a poco voy elaborando yo, primero una idea diferente de esto de las burguesías. Por eso, al principio, muchas de las cosas salen con el título de burguesía. Claro. Ya vamos a hablar de ese que mencionaste recién. Y lo que encuentro es que, más que la industria, lo que me empieza a interesar es el empresariado. El empresariado es previo a la industria fabril. A diferencia de lo que se planteaba, que solamente el empresario era aquel que tenía una fábrica, uno va descubriendo que todos los empresarios pueden tener una fase previa a eso, en lo cual deben tener recursos para montar fábricas, ¿no es cierto? Claro. Y eso puede suceder en tiempos revueltos, en tiempos de guerra, en tiempos en que todavía los mercados no están estructurados, por ahí fue el camino. Entonces, burguesía y capitalismo, que ahora sale su cuarta edición justamente, va a ser el otro resultado. Uno es de lo que pasa en esos momentos de guerras civiles que se dan en otros países latinoamericanos, están todos con muchos problemas, y el otro es cuando ya el porfiriato empieza a fijar una institucionalidad mayor y una mayor seguridad y certidumbre para los capitales, que es cuando se pasa a la parte fabril, Claro, sí, tienes toda la razón. 83 es burguesía y capitalismo en Monterrey. Correcto. Y te preguntaba yo por Sombart porque me imaginaba yo a Mario Cerruti tratando de entender a este grupo de comerciantes, algunos desarrollando algún tipo de industria, todavía a lo mejor terratenientes, pero alejados de ese centro que era la Ciudad de México, ¿no? Claro, claro. Entonces, era como darle también ese otro giro al enfoque, no el capitalismo ni mucho menos industrial de otros países, y también en un cierto sentido en la periferia, ¿no? Sí, bueno, eso nos va a llevar directamente al libro que mencionaste. Lo que uno encuentra acá paulatinamente, de manera cada vez más firme, y eso va a ser una característica más general del norte, que la presencia, la relación con Estados Unidos, sobre todo en los tiempos iniciales de estos, con Texas y posteriormente en el caso del noroeste con California, tiene mucho que ver, como tú mismo lo explicas en tus libros y como lo hemos dicho en algunos de nuestros encuentros. Para alguien que está en la semifrontera, el punto de referencia empieza a ser esa gran potencia económica y no necesariamente lo que sería el mercadito del centro de México, porque comparado con Estados Unidos. Entonces, no es como en Puebla, no es como en Veracruz, no es como en el Valle de México lo que está pasando. Acá hay una doble tracción para que los empresarios, ya fueren industriales, agricultores o ganaderos, operen de otra manera, con otro tipo de mercado, sí. Claro, y los 80s, yo pienso a ese Mario Cerruti porque yo te conocí en el 2002, o sea, 20 años antes, inicias una primera bueno, los 80s fueron una revolución en la trayectoria profesional de Mario Cerruti, pero una de las grandes aventuras académicas justamente va a ser el seminario sobre el desarrollo del capitalismo en México, ¿no? Sí. Desde esta perspectiva regional, no solamente para la parte de la frontera, sino también para otros espacios regionales en México. Sí, antes de dedicarme al norte, lo que nos dedicábamos, muchos colegas en esa época, era el desarrollo del capitalismo, claro.
Y el desarrollo del capitalismo tenía muchos puntos para estudiar en México, unos con mayor fuerza, otros con menor, otros con problemas. Entonces creamos un seminario que duró 15 años. Sí, hasta el 96. Hasta el 96. Y eso me permitió recorrer buena parte de México. Estuvimos en Mérida, en Oaxaca, en Guadalajara, en Pachuca, no sé, en muchísimos lugares y en parte del norte. Era la misma línea. Claro. En general yo a esos eventos presentaba sobre Monterrey, ¿verdad? Y con algunas variedades. Podía ser la acumulación previa, podía ser el momento de formación de capitales, podía ser la aparición de la industria pesada, que es la característica marca de Monterrey, etcétera, etcétera. No, fue muy agradable. Conocí muchos colegas, ¿verdad? Muchas veces estuvimos juntos, hasta que hacia 1990 y algo por ahí, cuando estaba yo de editor de algunas revistas, dije, no, vamos a dedicarnos al norte de México. Sí, se va a empalmar, ¿no? Porque en 96 termina el Seminario del Capitalismo y 91, 92 ya se van a poner las primeras semillas para estudiar al norte. Pero déjame, antes de ir a este momento del inicio de los 90s, otro gran momento que me parece a mí en la década de los 80s, en tu trayectoria, tiene que ver con tu primer sabático en Barcelona. Ah, claro, qué bueno que lo recuerdas. Sí, cuando yo estaba en medio de todo esto, ¿verdad? 1983, digamos que es un punto intermedio. Sí. Bueno, están saliendo estos dos libros. Que citaste tú, el de Economía de Guerra, sale en el 83 y el Burguesía y Capitalismo sale en el 83. Cuando me voy a mi primer sabático, y sí, realmente para mí es una revelación. Yo ya había leído muchos libros sobre España que estaban llegando de Editorial Ariel, etcétera, ¿verdad? Fontana, y otros importantes de la época, y me decidí hacer un sabático. Escribí a varias universidades españolas, creo que 5, en 3 me aceptaron. Una era Valencia, que me gustaba mucho por sus estudios medievales, pero a la que yo quería ir era la Autónoma de Barcelona, porque estaba el maestro Fontana. ¿Que fue quien te recibió? Ahí llegué yo. Bueno, y Fontana me dice, muy lindo Fontana, me dice, mira, acá en Filosofía y Letras mucho de lo que tú buscas no lo vas a encontrar, porque no te vas a Economía. Y ahí me fui, conocí a otra gente y leí, no te imaginas todo lo que significó para mí, porque en ese momento los estudios de historia económica española estaban llegando a una madurez extraordinaria. Ahí sí empiezo a incorporar más componentes nuevos, teóricos, que los voy a usar y ya los vamos a hablar. Y también tenían ya una franja dedicada al mundo de la empresa. Entonces, para mí fue un verdadero acontecimiento ese primer sabático. Hice 5 sabáticos, pero ese fue el más trascendental, sin ninguna duda. Y sí, me ha marcado, y me marcó en torno a la Europa del Sur. Diferenciar en Europa, que también había regiones atrasadas, y diferenciar también que en países atrasados había regiones adelantadas. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de España, Cataluña y el País Vasco. Por ejemplo, en Italia, el norte. De eso sale el libro que tú señalaste recién, que lo coordinamos en mi segundo sabático, cuando estuve en Ámsterdam con Meno Bellinga, que se llama Burguesías e Industria en América Latina y Europa del Sur. Claro, es que yo ubico los 80s como ese gran parteaguas y que va a catapultar a ese Mario Cerruti de las siguientes décadas en muchas líneas, porque también en los 80s inicias otra gran aventura académica como editor, con Siglo XIX, revista de historia, ¿no? Ay, sí, en esa época se podían hacer esas cosas, sí. Creamos la revista Siglo XIX, especialmente dedicada al siglo XIX. De paso, estábamos muy concentrados en el siglo XIX, en esos tiempos. Y una de las cosas en las que más insistíamos en que el siglo XIX era un siglo de regiones, que dejaran de hablar de estados-naciones integrados,
que había que pararle un poco a las miradas generales que todavía existen en muchos lugares latinoamericanos. Y Siglo XIX era una revista que salió durante 5 años, en la cual incorporamos trabajos siempre de 5 países diferentes. No, otra gran experiencia. Claro. Y la distribuíamos por muchos lugares del mundo, era muy barato distribuirla en ese momento, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Sí, sí. Bueno, es toda una combinación. Tienes razón, hay una especie de grandes modificaciones que de paso paulatinamente me van a llevar a repensar esto del desarrollo del capitalismo en México y a descubrir que hay un área que es realmente un área llena de estructuras productivas fuertemente vinculadas al mundo del capital, que es el norte de México. No es que no existan en otros lugares de México, pero el norte, como tú lo sabes, estoy hablando de 11 estados, es toda una revolución. Sí, ese fue otro de los proyectos que emprendí en la época, sí. Sí, y también aquí la perspectiva comparada empieza ya a ser también una marca de tus trabajos, ¿no? No quedarte con la microhistoria, que mucho para esa época se estaba llevando a cabo en México, sino hacer historia comparada, ¿no? Historia económica comparada, todavía el reto era mayor. Pero viene también en los 80s, es que insisto, con esta década muy importante en tu carrera ya vista desde la perspectiva, en este caso la mía, investigando al colega y amigo, porque bueno, viene el segundo sabático en el 87, ¿no? En el Centro de Documentación Latinoamericana en Países Bajos, ¿no? En Ámsterdam, exactamente, sí. 1987, y que fue ahí cuando terminamos con Meno Belinga este libro que salió en el año 89, en una muy linda colección de Nicolás Sánchez Albornoz en Alianza Editorial en España. Sí, correcto. Sí, el profesor Meno Belinga era de la Universidad de Utrecht, donde finalmente terminas haciendo tus estudios doctorales. Sí, exactamente. Yo ahí, por gestión del propio Meno, que se convirtió en un gran amigo, me integré a un programa especial que había para investigadores latinoamericanos y ahí fue donde presenté mi tesis en 1989, sí, exactamente. Cursaste lo que en aquel momento eran estos, valga la redundancia, cursos del tercer ciclo, ya no hiciste una maestría, ¿no? O sea... No, directamente, sí. Sí, lo que pedían ahí en ese programa que era avalado por el Ministerio de Educación holandés era que el investigador debía demostrar que tenía ya una madurez y una carrera determinada, y si lo que presentaba era suficiente te daban la categoría de doctorando directamente, porque ya estabas prácticamente formado como investigador y había que presentar la tesis, no más de 250 páginas, no más de 200. Este libro de La Laguna tiene 380. Y fue ahí donde en octubre del 89 defendí mi tesis doctoral. Sí, correcto. Sí, y ahí de ahí van a surgir también nuevas ideas y nuevas propuestas de largo aliento. ¿Te parece que las veamos en el siguiente bloque? ¿Cómo no? Regresamos en un momento con el doctor Mario Ceruti, sillón número 8 de esta honorable Academia Mexicana de la Historia. Estamos de vuelta con el doctor Mario Ceruti en esta sesión número 3 del ciclo de diálogos de la Academia Mexicana de la Historia, julio-diciembre. Y ahora me gustaría hablar sobre, ¿yo qué podría decir? El impulso a la historia económica desde el norte de México, que va a iniciar ya propiamente en la década de los 90, igual con varios sucesos muy importantes en tu carrera profesional, querido Mario, pero que también ya van a ampliar y van a
hacer un eco mucho más, de mucha más magnitud, no solo en el norte, sino en México y en América Latina. Pero ahorita los vamos viendo, ¿no? Son los 90, una década en donde se cierran proyectos, pero también se abren nuevos. Quizá uno de los más importantes tiene su despegue en febrero de 1991 en Monterrey, mes en el que se anuncia oficialmente el primer encuentro de historia económica del norte de México. Va terminando el seminario de capitalismo en México y se empieza a abrir esta brecha con lo que ya nos comentabas, tener una idea más clara de lo que ocurre en el norte del país. Sí, efectivamente, en febrero del 91 hicimos un primer encuentro sobre el norte a partir de la idea de que ese conjunto territorial que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados había que estudiarlo de manera específica y de manera detallada y, como dices tú, hasta donde se pudiese de manera comparada. Porque no es una región, es una multirregión. El norte es un conjunto de regiones donde puedes encontrar muy diversos aspectos para estudiar desde el punto de vista de la historia económica y de los trabajos empresariales, sobre el mundo empresarial. No, eso ha sido otro itinerario muy interesante, pero siempre un poco siguiendo estas líneas previas. Sí, claro. Todavía yo estoy en los 90, muy en el mundo de Monterrey, su impacto creciente, y empiezo ya también a trasladarme poquito a poquito hacia el siglo XX, porque antes el seminario anterior era puro siglo XIX. Sí, sí. Queríamos dar otra mirada del siglo XIX desde las regiones, ¿no? Y la revista también. Y sí, incluso sacamos unos cuadernos del siglo XIX en esos tiempos. Bueno, al ir madurando todo esto, que no es un proyecto de investigación, sino es una especie de programa con décadas de trabajo, ¿verdad? Sobre el cada vez más amplio periodo de estudio, aunque siempre a partir de 1848, trabajamos en organizar paulatinamente estos seminarios, con el apoyo de instituciones del norte de México. Ya. A ver, yo quiero detenerme un poquito en el seminario 1 o en el encuentro 1. Por dos razones. Una, la que ya comentamos, va a ser el despegue de un itinerario de largo alcance que este 2025 llegará a sus 33 ediciones. Y la otra es que abre el encuentro Carlos Marichal. Ah, muy bien, sí, es cierto. Sí, lo invitamos a Carlos Marichal. Bueno, yo estaba en esos tiempos en Filosofía y Letras, ¿no? Porque luego me cambié a la Facultad de Economía. Y realmente, aunque los recursos eran escasos, nunca me faltaron recursos a mí para organizar cosas, ¿no? Esto es porque la historia es una disciplina barata, ¿verdad? No necesitamos grandes laboratorios ni todo tipo de equipos, sino cosas más humildes. Y porque además aprendimos que con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas. Porque oscilaban las cosas, oscilaban en esos tiempos también las cosas. El seminario sobre el desarrollo del capitalismo en México fue lanzado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales en tiempos que estaba el presidente López Portillo y que había mucho dinero, ¿no? Había mucho dinero. Y de pronto estalló en el año 82 y nos quedamos sin un peso en esos seminarios. Lo mismo va a pasar a veces con épocas posteriores. Entonces, lo que yo emprendí es una serie de seminarios internos en Facultad de Filosofía, pero a la vez fui agregando esto de poner en marcha los encuentros de historia económica del norte de México. Y el inaugural, efectivamente, lo invitamos a Carlos Marichal, que por supuesto ya era un personaje muy representativo de la historia económica y muy atento, Marichal, muy atento a los estudios regionales y a los estudios sobre el norte de México, muy atento. No, bueno, un gran colega y sí, que ha mostrado su capacidad
para llevar a cabo discusiones sobre la globalización, sobre esta noción de cómo se constituyen los mercados, las crisis, las grandes empresas, etcétera. Pero yo te quiero hacer una pregunta más personal sobre Carlos Marichal. Sí. Que a lo mejor muchas de las personas que están escuchando este diálogo no la conocen. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Carlos? Debió ser en alguno de todas estas andanzas que nos movíamos. En algún momento debió aparecer. Pero ya cuando sucede lo que tú dijiste, en 1991, ya había un vínculo académico de cierta intensidad. Porque Marichal también está en plena evolución, en esos años 90. Marichal había llegado poco tiempo atrás a México, procedente de España, estuvo en la UAM, en la Metropolitana, y luego pasó al Colegio de México. Entonces Marichal está despegando también, es un despegue paralelo, aunque no comparable, el de él es mucho más significativo. Y lo invitamos, muy bien, lo invitamos. Y a muchos de esos seminarios internos que hice yo en Filosofía y Letras, vinieron muchos colegas españoles que yo estaba conociendo, porque yo a España empecé a viajar permanentemente. Entonces llegaron Gabriel Tortella, Jordi Maluquer, Gil Novales, una gran cantidad de colegas vascos, de Navarra, luego llegaría también Javier Vidal mucho tiempo después. Nuestro etcétera. querido Javier Vidal. La Facultad de Filosofía en ese momento realmente fue un gran respaldo para mí, y lo del contacto con Carlos Marichal está en ese proceso que tú estás centrando muy bien en tus preguntas. Efectivamente, y desde entonces no nos hemos despegado, estamos muy cerca siempre de una serie de proyectos comunes o cercanos. Sí. Voy entrelazando también estas actividades. Tejido, ¿no? Estoy haciendo, reconstruyendo el tejido profesional de Mario Cerutti, ¿no? Que además me lleva a mí a encontrarme no solamente con este pasado, sino con otros colegas. Por ahí va a aparecer Araceli Almaraz. Por ahí, poquitos años después. Pero fíjate, ya para el 92 se está publicando Burguesía, Capitales e Industria en el Norte de México. Correcto. Monterrey y su ámbito regional. Y luego, al año siguiente, justo en medio de estas discusiones que ya se empiezan a hacer año con año en los encuentros de historia económica del norte de México, un libro sobre Juan Brittingham y la industria en México. Correcto. Que va justamente con la línea del segundo encuentro, donde ya nace propiamente la Asociación Correcto. de Historia Económica, esto en el marco de una formalización que llegará en Durango, ¿no? Sí, correcto. Bueno, está bien, es un tejido difícil de afinar en pocos minutos, pero lo estás haciendo muy bien. Sí, en el año 92 hacemos un segundo encuentro en Monterrey, que ya se llama de Historia Económica del Norte de México. Ahí creamos de manera informal la asociación, y es la fecha que tenemos ahora. En el año 93 ya sale de Monterrey el encuentro y lo llevamos a Durango, donde hay un grupo muy lindo de amigos ahí, muchos todavía están, y ahí uno de los colegas, que era abogado, ¿verdad?, formalizó todo. De manera que en el año 93 quedó constituido formalmente con escritura, como asociación civil, etcétera, etcétera. Sí. Y ya de ahí no pararon los encuentros. Pero en esos años pasaron otras cosas que tú mencionaste. El libro Burguesía y Capitalismo, etcétera, etcétera, que es la edición de mi tesis doctoral. Eso también me pareció bueno publicarlo, porque se publicó en la editorial Alianza, en la colección Raíces y Razones, que era una muy buena colección, y fue otro paso importante, sí. Pero todavía estoy en el círculo de Monterrey, Sí, todavía sí. estoy en Monterrey y todas sus prolongaciones, ¿no? Sí. Y bueno, y con empresarios españoles y sociedad capitalista en México, 1840-1920, también, ¿no? Ahí enfoca. Sí, pero ahí aparece otra cosa.
la importancia de los españoles en la formación del empresariado en México. Sí, sí. La conclusión es que esa colonia española, que está por todo México, porque el libro ese, publicado en España, habla del conjunto de todo México, es que tienen una importancia fundamental en la formación del empresariado. No tanto en las grandes inversiones, que pueden ser a veces de capitales extranjeros o a veces de otra procedencia, sino en la formación empresarial. Y el connecting con Juan Brittingham, me termina de definir mi relación, la relación de Monterrey con la comarca lagunera. Claro. Que eso va a traer otra serie de vaivenes y vamos a terminar hablando de un libro que acaba de salir. Entonces sí, ese año 92 y el año 93 está lleno de acontecimientos. Sí, es toda una serie de burbujas, ¿no?, que van saltando. Sí, claro, sí. Y luego más tarde tu Juan Brittingham se viene a mi región. Ah, claro que sí, exactamente. Brittingham en 1924 se cansa de ganar dinero porque era tremendo los dividendos que daba la jabonera allá y se va a dirigir una gran jabonera que es parte de los inversionistas de California, que tú has trabajado mucho y algunos de tus colegas en la frontera, ¿sí? A dirigir una enorme jabonera hasta que también se retira en los años 40, ¿no? Exacto, sí, bueno, cuando finalmente terminan de expulsar a las compañías extranjeras. Correcto. Pero sin duda la familia Brittingham junto con los Chandler en el noroeste van a ser dos familias impulsoras, y por ahí ya va perfilando no solamente el personaje o los personajes, sino van perfilándose los grupos familiares, ¿no? Sí. La familia, ¿qué era Monterrey? Un grupo de familias. Ya en este libro, el primero, Burguesía y Capitalismo en Monterrey del año 83, ya hablo de las familias. Saco, por ejemplo, el caso de los Madero. O sea, resulta que la familia Madero era, aunque se sabía algo de eso, pero al seguir las fuentes notariales, era un verdadero imperio, ¿no? Era un verdadero imperio. Y era una de varias familias que estaban en Monterrey. Y este mundo de las familias y de la empresa lo encontramos, y tú también lo has encontrado, en muchos espacios mexicanos y muy particularmente en el norte, ¿sí? Claro, y además le hemos encontrado muchas aristas y esa gran complejidad, sobre todo cuando empezamos a estudiar ya generaciones, ¿no? Claro, que no es tan sencillo. Es que ese es el punto. La primera generación empresarial de Monterrey, más o menos consistente, que surge en los tiempos de economía de guerra, ya llevamos después de ellos 5 generaciones formadoras de empresas. Y no te creas que es algo exclusivo de Monterrey, porque en Monterrey a veces piensan que así es. En los estudios de los que hablaremos y que estoy haciendo en agricultura en el Valle del Yaqui, encontré lo mismo. Sí. Gente que viene desde el Porfiriato y todavía está. En otros lugares no siempre sucede. La comarca lagunera, ahí hay un proceso de destrucción de las antiguas grandes familias que emigran y aparece otro tipo de proceso. Claro, sí, pero sin duda nos viene a dar pie para discutir justamente no solamente al personaje, insisto, sino a las familias de los personajes, y en algunos casos cómo la familia finalmente se convierte en ese activo fundamental para hacer posible la continuidad. Pero fíjate que quiero resaltar también en los 90s que aparte de estas aventuras académicas de largo alcance, como va a ser ahora los encuentros de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, empiezas también una labor como editor de una colección de historia económica ya, con 4 volúmenes, y también cuadernos de historia, ¿no?, que va a tener 15 números. Entonces, no solamente es la investigación a través de proyectos, a través de encuentros, sino hay que dejar plasmado en libros, pero también en revistas, ¿no? Sí, la tarea de editor fue muy fructífera en esa época. Y hasta hace poco tiempo tuvimos otra experiencia muy interesante. Dejamos siglo XIX, revista de historia, la trasladamos a otra institución.
y empezamos los cuadernos que eran cuatrimestrales, en vez de ser semestrales, cuatrimestrales. No, y ahí salieron muchos trabajos, eran de todo el país, no eran puramente del norte, de todo el país. En cambio, la colección de libros tuvo menos suerte porque ya se vinieron algunos cambios en la universidad, en la facultad, y en esos tiempos yo me pasé poco después a la Facultad de Economía, ¿no? Me fui por diversas razones, pasé a Economía y no tuvo tanta duración. Pero sí la tarea de editor, que además es bastante muy ardua, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia para ser editor, para que los libros queden bien, para que queden pulcros, para la sintaxis, etcétera. Pero la hicimos y ahí están las cosas en las bibliotecas, ¿no? Sí, sí. Claro, hablaremos de los acervos porque esa es una tarea que también te ha tocado hacer, pero me gustaría concluir este segmento con Historia de las grandes empresas en México, una publicación con Carlos Marichal. Ah, bueno, eso es un poquito... Antes, en 97. 97, exactamente, gracias por la fecha. No, con Carlos Marichal, bueno, el vínculo se fue estrechando, nos fuimos acercando cada vez más y decidimos hacer un libro sobre grandes empresas en México, todavía muy metido en el siglo XIX, porque es 1870-1930, me parece el libro. Y sí, efectivamente, salió en Fondo de Cultura Económica, y ya de ahí en adelante con Carlos hubo varios proyectos editoriales y también institucionales, sí. Pues sin duda los 90s también muy importantes, pero si te parece, vayamos al siguiente segmento para entrar a nuevas vetas de investigación. Una de ellas será sin duda la cuestión agrícola o de los espacios regionales cuya base es la agricultura y no propiamente la industria, y obviamente otros derroteros y otros grupos como el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica. ¿Te parece? Bueno, a ver si podemos. Si claro, podremos, porque ahí también es cuando yo empiezo a trabajar contigo o tú empiezas a trabajar conmigo. Adelante. Sí. Bueno, volvemos en un momento con el doctor Mario Ceruti, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia, sillón número 8. Estamos de vuelta con Mario Ceruti, miembro de esta Academia Mexicana de la Historia, sillón número 8. Estoy muy contenta de hacer este recuento, de verdad, porque a pesar de que conozco a Mario Ceruti desde hace poco más de 20 años, hablar con él de su propia trayectoria profesional y de compartir con todos ustedes cada una de las imágenes que están viendo, justamente nos lleva a dimensionar el gran trabajo que parece fácil, 5 décadas, pero no. Cada una de ellas tiene su propio sello y como nos lo ha ido contando, va marcando cada una de ellas un punto importante que se enlaza a la siguiente, que se enlaza a la siguiente, que se enlaza a la siguiente y que nos permite comprender al historiador económico, yo diría, más importante del norte de México, porque estamos hablando de 5 décadas de trabajo arduo, consistente y de dejar legado en muchos sentidos. Y eso no es fácil decirlo. Bueno, sí. Así que no me debatas ese punto, por favor. No. Vale. Porque además vamos a un nuevo siglo. Vamos al 2000, año en el que inicia un nuevo siglo, y en el que inician nuevas discusiones que son fruto de esas décadas previas. Y una de ellas tiene que ver con algo que también se va a convertir en un sello de tu trabajo para el norte de México y que tiene que ver con la agricultura empresarial. Correcto. Sí, así es. Efectivamente, fíjate, estás marcando bien las etapas. Creo que fue en el 2000 o el 2001 que a partir de que visité varias veces Culiacán por tesis y esas cosas, llegué un día que le pregunté a los colegas de Sinaloa,
oye, ¿por qué estudian tanto la industria y las fábricas si acá casi no hay fábricas y no estudian la agricultura, que es el motor fundamental no solamente de Sinaloa, sino de buena parte del noroeste? Y yo le cité el caso del estudio de Palacios sobre el café en Colombia, ¿verdad? Y le dije, vean el ejemplo de este autor excelente que ha hecho toda una historia del café y la pone en el centro del desarrollo de Colombia. Entonces, ¿cuál es el problema para que ustedes dejen de buscar fábricas? Y claro, entonces no encontraban empresarios. Pero resulta que los empresarios estaban haciendo otra cosa. Y los primeros proyectos que los hicimos con apoyo de CONACYT arrancan en el 2003. En el 2003 se aprueba ese proyecto y para mí, por otro lado, el mundo de la agricultura fue un descubrimiento porque realmente no tenía nada que ver con lo que se podía decir. Primero, que toda la agricultura en México estaba atrasada. Cuernos, no, nada de eso cuando estabas en Sinaloa o estabas en Sonora. Segundo, el problema de si el agricultor era empresario o no era empresario, pero claro que es empresario, tiene todas las características, tecnología, programación, capitales, mercados, organizaciones gremiales. ¿Por qué no va a ser empresario? Ah, porque es agricultor. Bueno, entonces fue muy interesante eso. Fue una brecha muy grande y dentro de la división del trabajo que se hizo con el grupo inicial del primer proyecto de CONACYT, yo me decidí por estudiar el sur de Sonora y la parte norte de Sinaloa, porque le encontraba características muy similares a la de la comarca lagunera. Era un espacio muy integrado desde el punto de vista económico, de las conexiones familiares, etcétera, pero estaba dividido por una línea que marcaba Sonora acá y Sinaloa debajo. Entonces, mi idea fue integrarlo. Y el ejemplo de la laguna era evidente. La laguna también está compartida por 2 estados. Y finalmente el noreste de México tampoco terminaba, ya lo habíamos dicho antes, con la línea del Bravo. Había que integrar a Texas también. Entonces esa idea de lo binacional o de la vía estatal fue parte del trayecto del mundo agrícola. Y bueno, los resultados de investigación, los encuentros fueron numerosos y ahí fue cuando tú te empezaste a integrar en esa trayectoria, ¿no? Claro. Con tus valles de la frontera, ¿no? Sí, el Valle Imperial, Valle Mexicali. Por supuesto, tú y yo nos conocimos en 2002, ya lo he comentado en otros espacios, aquí mismo dentro de la academia, estudiando yo el doctorado en Ciesas, fuiste mi lector externo. Trabajamos los conceptos de tejido productivo, empezamos a trabajar mucho lo que eran los espacios del noroeste ya, sí, comparando Yaqui con Valle Mexicali, la Richardson por un lado y la Colorado por el otro, los Brittingham viniendo, y efectivamente ahí también tuvimos, después de este proyecto 2003, tuvimos el siguiente proyecto que nos financió CONACYT para poder abundar más, sobre todo en el algodón, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí, estuvimos en 2 o 3 proyectos ahí y de algunos salieron cosas como el libro sobre el algodón. Y para mí, por otro lado, fue pasar la montaña, ¿no? Sí. Porque todavía la laguna está de este lado, es parte del noreste grande. Chihuahua, también yo lo había integrado a todo este mundo del noreste, por ser un área muy importante. Pero el descubrimiento de todo el noroeste fue muy impresionante y volviendo a las comparaciones, pues no había tantas diferencias. Por ejemplo, esto de las generaciones familiares, pues no eran solo de Monterrey, ¿no? Se ven en Sinaloa, se ven en Sonora, se ven en todos aquellos lugares donde los grupos empresariales lograron sobrevivir al impacto de la revolución, están. Claro. Y donde la revolución llegó de manera muy furibunda, fue en el caso de la laguna, ahí sí las cosas son más complicadas. Pero en Sinaloa, en Sonora, en Monterrey y en otros lugares por ahí, pues
están desde antes de la Revolución y siguen vigentes, ¿no? Claro, esas familias se asientan, se arraigan y finalmente Y se reconvierten. se reconvierten, le dan sentido. Están readecuando, ¿verdad? Sí, Claro, sí, sí. claro. Y bueno, ahí avanzamos en una gran diferencia entre los estadounidenses del este y del oeste americano, ¿no? Porque en el lado mío finalmente no terminan de arraigarse en las ciudades mexicanas, sino se van a quedar en California. Y ahí los grandes intermediarios que van a ser los mexicanos y que se van a arraigar. Una discusión Bueno, también es lógico. importantísima. Es muy lógico, desde la historia económica es muy lógico, eso sí. Pero yo me quiero ir ahora a otro gran momento. Los proyectos que has hecho de largo aliento forman parte de un gran legado, yo así lo creo, y de alguna manera me ha tocado seguir tu ejemplo, lo digo aquí en frente de nuestros escuchas en la academia. Y un legado va a ser el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica en 2007, porque es un coloquio anual que desde 2007 hasta hoy, 2025, se lleva año con año. Sí, sí, bueno, sí. De nuevo, las circunstancias que te va llevando moverte. Estábamos con un alumno de Colombia que hacía su doctorado en la Universidad de Puebla y tenía muchas dificultades para viajar a Puebla él en esos años 2005, 2006. Entonces lo que inventamos con Leticia Gamboa, ¿verdad? Y con Maru Romero, que éramos asesores de él, pues entonces nos íbamos nosotros a Cartagena. Y ese fue el motivo, pero ¿cuál fue el pretexto? Formar un grupo de historia económica y empresarial comparada con gente de Colombia, lógico, íbamos a Colombia, de España, con la cual yo ya tenía muchísimos vínculos, y ahí había aparecido los vínculos como con Javier Vidal, ¿verdad? Y México. Entonces, eso permitió un cierto financiamiento desde Colombia para los días que estábamos ahí. Y así nace el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica, efectivamente, cuya finalidad es altamente comparativa, sí, y a la cual se fueron incorporando después Argentina y Perú. Y justamente en Lima se hace el próximo, ¿verdad? Octubre, tercera semana de octubre. ¿Qué número es ya? Vamos al... El 15, me parece. No, 16. 16, bueno. Sí. Otra vigencia, ¿no? Otra vigencia, sí, sí. Claro, por eso te digo, a veces uno puede llevar a cabo un evento, un encuentro y está perfecto. Eventualmente se saca algún dossier o, en el mejor de los casos, un libro. Pero tener una consistencia año con año, mantener a un grupo, sí. Eso no es tan fácil, ¿eh? Sí, y sabes que una de las cosas que mantienen es todo esto, a veces no es solamente lo puramente académico, es amistades que se van creando, complicidades, ¿verdad? Y sí se puede hacer, y a veces si no hay recursos se consiguen de algún lado, ¿no? Los 33 encuentros de historia económica que vamos a cumplir ahora, realizar en Querétaro, es parte de eso. No sabemos cuánto nos ofrecen de alojamiento, de comida, pero si no vamos lo mismo, porque estamos comprometidos con eso y además nos agrada hacerlo. Claro, sí, a mí yo he tenido la oportunidad desde el 2002-2003 de formar parte de estos encuentros con los colegas del norte de México, también ser parte del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica, que gracias a ti me toca hoy estar a cargo por parte de México. Y son encuentros que además, a diferencia de los congresos, grandes congresos internacionales o jornadas nacionales, esta camaradería se cruza con un gran espacio para debatir, ¿no? Claro que sí. Claro. Lo principal no es hablar 15 minutos, sino realmente debatir, reflexionar y generar avances en nuestras discusiones. Sí, voy a aclarar que tú has ido jugando un papel creciente, has sido secretaria ejecutiva de la Asociación de Historia Económica del Norte de México ya hace unos añitos,
Y ahora, de hace un par de años, yo dejé la coordinación por México y te la cedí a ti y lo estás haciendo muy bien. Y seguro que bajo tu batuta van a seguir varios años más. Oye, y ahora con el encargo de la presidencia de la Asociación Y encima Mexicana, ahora que estás ¿no? el presidente de la Asociación Nacional. Bueno, a ver cómo va. ¿Sí? No, bueno, ahí muy respaldada, tanto por ti como con Carlos Marichal y de otros tantos. Pero a ver, vámonos también, digo, esto no exime el que hayas estado participando en congresos a nivel nacional e internacional. Esto no lo dejamos de hacer Claro, los investigadores, es ¿no? parte de. Entonces, es parte de ello. Tus relaciones con Europa se fueron ampliando. Ya hablamos de estas en la década de los 90, pero en los 2000 se amplían todavía aún más. Sí, mucho. Vas teniendo espacios en Portugal, en por supuesto en España, ¿no? En diferentes regiones. Y tuve la oportunidad de publicar en varios países, además. Sí, en varios países. Alemania incluso, sí, ¿no? Italia, Sí. Alemania, Holanda, etcétera. Sí, eso también ha sido importante. Pero también es paulatino, ¿eh? Es paulatino, sí. Uh-huh. Esto se suma a nuevas propuestas. Termina la primera década del siglo XXI con proyectos con ACID, con publicaciones que fueron emergiendo de estos soportes económicos que nos dio el Estado mexicano, y llegamos a la actual década con un proyecto que va a tomar ya forma en el 2021, que es la creación de Norte Estudios, 15 volúmenes, 4 años, un intenso trabajo editorial y con una presencia muy notoria de los integrantes de la Asociación de Historia Económica del Norte. Sí, ese fue un proyecto muy interesante que creamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León con César Morado, dedicado específicamente a el norte de México, Norte Estudios, sí. Sacamos 15 volúmenes y mucho trabajo de nuevo también, pero una rica experiencia, sí. Y además aprovechamos mucho la pandemia. En tiempos de pandemia se pudo trabajar de otra manera y correspondieron buena parte de ellos con colegas de la asociación, pero también con algunos externos. Libros, algunos muy exitosos, sí. No me voy a poner a describirlos por falta de espacio, pero incluso el jueves pasado se presentó en Monterrey uno de esos libros, que tiene el encanto de haber sido escrito por una joven que está en Chicago ahora, que egresó en el Colegio de México, que estudia literatura, pero se dedicó a escribir sobre un barrio que creó la cervecería Cuauhtémoc en San Nicolás de los Garza, y en donde ella vivió y convivió y describe toda una serie de cosas muy lindas. Lo acaba de presentar el otro día en Monterrey. Sí. Uh-huh. Trabajo prácticamente lo aventaste tú, o sea, en la parte de la revisión editorial. Sí, no, toda la parte editorial y también buscar a los autores, ¿no? Sí, correcto. Sí, y en el 2022 empezaron, yo diría que los homenajes a Mario Cerruti, ¿no? Hicimos un primer homenaje en Morelia en el marco de las 4º jornadas de Historia Económica de Occidente. Muy lindo, sí. Esperemos tener pronto el libro, pero logramos convocar a varios de los colegas ya mencionados, del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica, como como parte de este grupo, Carlos Dávila, Paloma Fernández, Javier Vidal, Javier Fernández Roca, pero también invitamos a Susana Bandieri, otra colega, sí, y a varios colegas de Y por supuesto México. Ahí estuvo Marichal y estuviste tú. O sea que ahí los tengo yo. Antes se había hecho algo en Matamoros, no sé si tú te acuerdas, creo que era por los 20 años. Claro, porque ahí la idea, recuerdo perfectamente que la idea era no dejar pasar los 20 años de la asociación. Y claro, como fundador fundador principal y constante y sonante, pues había que hacer una mención especial. Sí, todo eso en medio de mucha alegría, ¿no? Tú sabes que siempre andamos alegres en estos encuentros. Sí,
Luego, ya mucho más cercano a lo que es este año de festejos por tus 50 años en México, se relanza un proyecto en septiembre del año pasado que lleva por nombre Acervo de Historia Económica y Empresarial del Norte de México. Aquí es igual tomar parte de los miembros de la Asociación de Historia Económica del Norte de México, pero con sede o base en la biblioteca de la Facultad de Economía de la Autónoma de Nuevo León. Cuéntanos un poquito, digo, yo lo conozco perfecto, pero para quienes nos están escuchando, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, son parte de las cosas que puede hacer desde ya de la Facultad de Economía, que es una facultad muy prestigiada, y que tiene una biblioteca realmente fantástica para hacer estudios de economía y de historia económica, ¿no? Y se me ocurrió que estamos publicando muchísimas cosas nosotros en el norte. Hemos hecho más de 220 libros en estos años, centenares de artículos, etcétera, pero están todos desparramados. Algunos están por Sonora, otros por Tamaulipas, otros por... Entonces la idea fue concentrar en un solo lugar toda la producción posible de colegas de la asociación o de fuera de la asociación, pero que escriban sobre el norte, de manera que si viene un investigador extranjero y anda buscando cosas varias, como pasó con esta colega que estuvo ayer acá, Mariana Espejo, quieren ver de distintos estados, no tiene que estar pasando un tiempo en Culiacán, otro tiempo en Sonora, otro tiempo en Matamoros, y andando por lugares que a veces no son tan tranquilos, ¿no? Y puede encontrar todo o casi todo ahí. Y realmente la generosidad de los colegas y por las donaciones que se están haciendo es muy impresionante. Tenemos, no sé cuántos son, porque si tú sumas capítulos, artículos, boletines, libros colectivos, libros de autor, ya son miles, y además está toda la parte electrónica. A mí lo que más me interesa es juntar lo que está en papel, porque eso no es tan fácil de encontrar. Lo electrónico lo vas a poder encontrar tal vez, pero lo que está en papel, quién sabe si lo encuentras. Y ese acervo está creciendo mucho y ha sido una de mis últimas actividades, no sé si será la última, pero en eso estoy en este momento, con mucho apoyo de la facultad y con mucho apoyo de la biblioteca. Es una muy linda biblioteca. Sí, sí, sin duda la facultad y la biblioteca, ellas apoyan en la parte logística o de ordenar, acomodar, encontrar un espacio, pero la gran labor es la que haces enviando esos llamados para que hagamos llegar esos, esos ejemplares, ¿no? Y nuevamente, ahí no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, yo no recuerdo a quién haya hecho eso para el norte de México. En el norte no. Y quién sabe si en otro lugar va a haber tantos de México, en algún momento, tantas cosas del norte como ahí. No, sí. Es que llega mucho material, muchísimo material. Sigue llegando, siguen donando. Recibimos muchos visitantes, no todos vienen a investigar, quieren saber de qué se trata el acervo. Bueno, y eso a la facultad también le da un brochecito más de prestigio, ¿no? A escala nacional, sí, correcto. Para cerrar este bloque me gustaría que le dieras un mensaje a esos historiadores de licenciatura en formación, o a esos economistas en formación, o a esos comunicólogos, ¿por qué no?, y de otras disciplinas afines, que en algún momento podrían estar interesados en llevar a cabo estudios sobre economía, espacios regionales, estudios comparados, estudios de historia de los negocios. Sí, correcto. ¿Qué les dirías tú a ellos y a ellas? La investigación debe tener como un elemento inicial una cierta vocación. El problema es que donde tú estés estudiando, capten esa vocación y te estimulen y la desarrollen, ¿no? O sea, la vocación no alcanza si aterrizas en un lugar donde, en vez de decir, ¿para qué vas a estudiar historia? ¿Por qué no estudias sistemas, etcétera? Porque te va a dar más dinero, etcétera, etcétera. Primer punto. Y el segundo punto, saber que es
una disciplina, la investigación, una disciplina en el sentido del rigor y la paciencia que hay que tener. Los estudios tienen que ser de cierta duración. Nada de arreglar algo 10 días antes de la ponencia, nada de mandar un artículo 3 días antes de lo que te lo pidieron, a toda velocidad, escribiéndolo mientras ves el partido de América con el Puebla. Eso es otro mundo. Pero es una tarea que brinda muchos frutos y algunos de esos frutos yo los he podido recoger, ¿no? De manera que hay que tener mucha regularidad en el trabajo, sistema, programación. Yo creo que si combinan todos esos elementos pueden ser buenos investigadores, Seguramente tú tendrás alguna otra cosa que decirles, pero ahí están un poco, la práctica es fundamental. Los archivos, las entrevistas y la conexión con las otras ciencias sociales. No se queden en el puro ser comunicador, puramente sociólogo, puramente historiador. Hay que articular, porque ahí sí aprendemos muchos de otras técnicas, de otras teorías, de otros proyectos. Claro, sí, quizá yo lo que resaltaría, digo, no solamente porque hemos trabajado en estos últimos 20 años, sino porque también fuiste parte de mi cuerpo de asesores en el doctorado, que esta disciplina hay que mantenerla conceptualmente, empíricamente, hay que abrirse a lecturas más allá de algo muy específico, justamente para dar esta riqueza, ¿no? Y justo con nuestras publicaciones, pues vamos siendo parte de la propia historia de nuestros lugares, sí, ¿no? Correcto, así es, sí. Adelante todos los que quieran ser investigadores, es una tarea muy interesante. Sí. Bueno, y por si no lo saben, Mario Cerruti ha sido un compañero de muchas generaciones. Yo conozco a varios colegas, o sea, no solamente acompañar en la formación de la tesis de licenciatura o maestría, sino sobre todo aquellos colegas que estaban ya perfilando a hacer un doctorado y posteriormente dieron ya el salto a ser investigadores. Pues ahí los tienes hasta nivel 3 en ese seguimiento de generaciones, ¿no? Yo creo que sí, claro. Sí, no, es parte de la misma dinámica, ¿no? Todo este tejido que tú has construido incluye todas esas cosas y una de ellas es la formación, como se decía antes, de recursos humanos. Vamos al último segmento, se me ha ido, como espero que también a ustedes, rapidísimo, para hablar de las satisfacciones. Si te parece, en un momento hablaremos de ello. Con mucho gusto. Volvemos en un momento con el doctor Mario Cerruti al último segmento de esta larga charla, este recorrido por 5 décadas de actividad profesional en México. Pues llegamos al ocaso de nuestro diálogo, un diálogo que para nada se corta aquí, sino este es un espacio solamente para hacer una síntesis muy apretada de lo que han sido estas 5 décadas de Mario Cerruti, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, sillón número 8. Y bueno, Mario, estamos aquí en este último segmento para hablar de las satisfacciones. Además de los reconocimientos que has recibido. Medalla Capitán Alonso de León, categoría internacional, Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, en 1982. Premio de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Investigación en Ciencias Sociales, otorgado en 4 ocasiones. Premio al Mejor Artículo sobre el Siglo XIX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Miembro del Sistema Nacional ahora de Investigadores e Investigadoras desde 1989, con un largo periodo como SNI 3, y recientemente ya mencionado
como investigador emérito de este sistema, el ingreso a nuestra Academia Mexicana de la Historia en 2018, homenajeado en el marco de las cuartas jornadas de Historia Económica del Occidente de México, y bueno, 50 años en Monterrey y en la Autónoma de Nuevo León, que celebraremos, espero, con presentación de varios libros. ¿Qué más satisfacciones? ¿Qué sigue para Mario Cerutti? No lo sé muy bien porque estoy ocupado en emprender otro libro que me han solicitado. Y bueno, supongo que seguiré trabajando hasta donde pueda hacerlo. Es parte de lo que me gusta hacer. Así que esto de investigadora de mérito realmente es una excelente oportunidad de trabajar más y más libremente, sin tantas cargas a veces que hay que hacer respecto a las instituciones que pertenecen. También estoy jubilado en la Autónoma de Nuevo León, pero sigo impartiendo seminarios allá. Yo creo que seguirá por ahí, seguirá por ahí. No te puedo decir mucho más. Y seguramente van a aparecer algunas novedades por ahí. Eso siempre es factible. No tengo muy claro hacia dónde ir, pero continuar con lo que tengo en marcha, el acervo, publicar, en la medida que pueda asistir a encuentros especializados, recorrer de nuevo parte de estos agrestes cálidos, rudos norteños, ¿no? Que es toda una experiencia, ¿eh? Andar por el norte es toda una experiencia. Yo en la presentación que hice para investigadora de mérito cité todos los lugares que había visitado del norte y yo mismo decía, caramba, Reynosa, etcétera, 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 etcétera. Culiacán 35 veces debo haber ido. Bueno, por ahí seguramente irán todas las cosas, ¿no? A ver. ¿Satisfacciones con tus colegas, con grupos de investigación? Bueno, sí, eso ya está, eso ya está. Tal vez haya nuevas formas de celebrarlo, pero eso está muy consolidado. Prácticamente hay comunicación permanente. Justamente por el acervo informativo tenemos una hoja, el acervo de Historia Económica tenemos una hoja informativa que la sacamos todos los meses. Sí. La distribuimos a mucha gente, pero sobre todo a la gente de la Asociación de Historia Económica. No, muy bien por ahí. Y muy agradecido a la Universidad Autónoma de Nuevo León. A veces yo me disgustaba un poco ahí, ¿no? Porque podían hacerse las cosas un poquitín mejor, pero en realidad he recibido mucho de esa universidad. He estado 25 años en filosofía, muy productivos, y llevo 25 años en economía también muy productivos, en ambientes diferenciados, cosas distintas, formas diferentes de trabajar, pero todo es parte de la universidad. Muy agradecido. Y a la gente de Monterrey, por supuesto. Pues, ¿qué más que festejar estos 50 años en esta Academia Mexicana de la Historia y de verdad, pues reconocer ese trabajo de estas 5 décadas que Abuelo de Pájaro hemos comentado el día de hoy, que esperamos que se consulte mucho más todavía lo que ha sido tu producción, las colecciones que has impulsado, y de verdad es realmente un gusto y un placer haber trabajado estos 20 y tantos años contigo y seguir haciéndolo, porque yo espero seguir trabajando contigo. No lo dudo de ti. En el futuro. Bueno, la integración a la academia fue otra de las sorpresas, ¿no? Que ya son de años muy recientes, era lógico, ¿no? Sí, y muy gratas, y por supuesto muy agradecido por eso, sí. La academia, como tú lo sabes muy bien, ha entrado en un ciclo realmente vertiginoso de actividades, en todo sentido, y creo que cuando nos integramos, porque tú al poco tiempo te integraste como corresponsal. El año siguiente que estábamos en medio de ese vendaval, ¿no? Que la está destacando cada vez más,
Sí, sí. Sí, propiciado otro por... elemento muy significativo, sí, en mi currículum, claro que Claro, sí. propiciado por Javier García Diego, sin duda, En ¿no? gran medida, lo que pasa es que Javier le da un impulso que también está a su estilo, ¿no? A toda velocidad, a 150 por hora, como eres tú también. Yo ando nomás a 80, 85. Si no me equivoco. Bueno, eso ahora, en la última década, pero ya vimos en las anteriores. Y claro que no te escapas, porque el año que entra tenemos proyectado un ciclo dentro de esta academia, tú y yo, ¿no? Además, no se para, como ves, sí, tenemos pendiente ese ciclo, ahí ves, sí, sí, claro que sí. Así que muchas gracias por la entrevista y que sigan tus programas que son muy, muy agradables para estar escuchando. No, gracias a ti, Mario, gracias a ti por este espacio, esta generosidad de quedarte días más en la Ciudad de México para que tuviéramos este diálogo y gracias por todo, por ser ese colega referente en el campo de la historia económica y gracias por la amistad. Igualmente, es recíproco. Muchísimas Gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo diálogo de la Academia Mexicana de la Historia. Muy buenas tardes.